bueno, le dejo la palabra a Pedro Pablo Hansen. Ya. Entonces, bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, Mariela. Hoy lo que vamos a ver, un poco lo que voy a tratar, digamos, de explicar en estas láminas, es lo que se ha discutido hace años, de hecho, que dice relación con la modificación de nuestro procedimiento civil actual. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de qué se trata. El procedimiento en sí, voy a hacer bastante escueto, digamos, con algunas cosas técnicas, más que nada para finalizar con lo que les puede importar a ustedes o en qué, digamos, les puede afectar esta reforma. En primer lugar, vamos a entrar a algunas precisiones. Un juicio civil, para entenderlo y diferenciarlo de otros procedimientos, es cuando hay una supuesta negligencia médica, y lo vamos a circunscribir, de hecho, a un tema, digamos, de por malpraxis, supuesta malpraxis. El demandante, que podría ser el paciente, los herederos, etcétera, solicitan una indemnización de perjuicio, solicitan que se les pague por un daño que se les habría ocasionado. En este caso, por una supuesta malpraxis médica, ¿ya? Y se lo solicitarán, de hecho, al médico o a la institución respectiva. Vale decir, lo que busca finalmente un juicio civil per se es de esta naturaleza, de indemnización de perjuicios, es una reparación económica. En un juicio civil, el juez no investiga, a diferencia, por ejemplo, de lo que podría suceder, o lo que uno pensaba, por ejemplo, que no es juez, pero el fiscal, el Ministerio Público que va investigando, el juez, por su parte, el juez civil no investiga los hechos, sino lo que hace el juez es fallar, o sea, dicta una sentencia de acuerdo a lo que las partes les van proporcionando. Vale decir, si demandante, paciente, heredero, que fuere, cónyuge, no sé, presentaren pruebas y, por su parte, médico, institución, presentaren otras pruebas, lo que va a hacer finalmente el juez va a dirimir y va a pesar esta prueba, va a decir, la sentencia la rechazo o la acojo, dependiendo de lo que cada una de las partes me entregue y me permita a mí tomar una decisión. En consecuencia, de hecho, un juicio civil, y esto a lo mejor puede sonar como un poco, digamos, alejado de lo que nosotros podemos, o lo que puede pensar el común de la gente, no busca, de hecho, finalmente, y esto puede ser como un poco duro, pero no busca la verdad, por decirlo así, un juicio civil, una verdad de los hechos. Un juicio civil lo que buscará es finalmente determinar si hay o no razón en esa demanda porque la pudo demostrar de forma adecuada, ¿ya? Eso es básicamente lo que es un procedimiento civil. Y lo otro, en un procedimiento civil también no es responsable civilmente solamente aquel que hubiere cometido esa negligencia o que hubiere hecho o no hecho una acción o omisión, sino que también será responsable civilmente, puede ser responsable también la institución o quien tenía a cargo a alguien que cometió la negligencia. Por ejemplo, hablemos del tutor respecto de un becado, cirujano respecto del resto de los profesionales que participan en una cirugía. Vale decir, digamos, ese cirujano será a lo mejor responsable de los hechos que podrían hacer otros miembros del equipo también, puede darse el caso. Entonces, actualmente nuestro procedimiento civil ordinario de primera instancia, o sea, lo que dura un juicio, habitualmente puede durar 600 días, desde que usted fue notificado de la demanda hasta que el tribunal dicta la sentencia. ¿Ya? Eso, por lo tanto, es el procedimiento más largo que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Puede durar aproximadamente esto, sin contar que después las partes, si alguna de las partes no está contenta, por ejemplo, con el resultado de esa sentencia, puede recurrir a la Corte de Apelaciones y después puede recurrir a la Corte Suprema. Por lo tanto, ahí le tenemos que sumar varios días más, ¿ya? Por lo tanto, son larguísimos. Después, casi más de la mitad de los juicios hoy en día, que son juicios civiles, son los que se llaman juicios ejecutivos, vale decir, yo estoy cobrando una deuda. Son de casas comerciales, de
de bancos, etcétera. Son juicios que no tienen que ver con los juicios que nosotros vemos habitualmente. De hecho, los juicios ordinarios per se son la minoría y los por malpraxis médica son muy pocos. Casi el 60% son llevados solamente por los juicios que vendríamos a decir juicio ejecutivo o por cobro, digamos, de deuda o que se hubieran pagado, etcétera, y que significará eventualmente un remate o lo que fuere. Casi el 60% de esos son las causas que llevan hoy en día. Por tanto, está bastante atochado. Tampoco hay actualmente un procedimiento expedito o rápido que solucione aquellos juicios que, por ejemplo, no tienen tanto monto. Hoy en día, si ya vemos que los juicios pueden durar 600 días, incluso independiente de si yo estoy demandando por, no sé, por 20 millones o por 100 millones o por 5 millones. No hay hay cierta, la ley establece una diferencia en cuanto al procedimiento, pero los hechos, la verdad es que igual son unos procedimientos larguísimos, que igual tienen una duración excesiva. Y a su vez también el actual procedimiento civil es uno de los más, digamos, a nivel latinoamericano, junto con el de Paraguay y otros países, yo diría que es uno de los procedimientos que está más atrasado, de hecho, en cuanto a estos avances que tienen todos los procedimientos de buscar la oralidad. Es un procedimiento escriturado, de hecho, que data del año 1903, y no ha tenido mayores reformas, solamente cosas absolutamente puntuales, pero nada que diga relación con la sustentación del procedimiento, como sería esta eventual reforma, que es cambiar de este procedimiento que es escriturado a un procedimiento oral. Ahora, ¿qué busca la reforma en estricto rigor? Primero, hacer los juicios más expeditos, con un procedimiento mucho más breve porque se acotan los plazos y finalmente es el juez el que está instando a que vayamos avanzando por las distintas etapas del proceso, ¿ya? Y todo eso generaría, digamos, unos plazos que lo harían bastante más acotados y más breves. En segundo lugar, pasaríamos de juicios que son escritos a juicios que son orales, donde obviamente hay una mayor transparencia y también una mayor celeridad. También se busca incorporar un procedimiento de mediación tendiente a solucionar las controversias que pudieran haber por las partes, ¿ya? Entendiéndose de que un juicio es caro, un juicio puede ser largo, un juicio puede ser absolutamente, alguna de las partes no, ninguna de las partes puede quedar contenta con el resultado del juicio, y muchas veces nosotros hemos visto en varios juicios, de hecho, que hemos tenido, imaginen, algunos, yo he tenido juicios donde hemos tramitado 11 años un juicio por presunta malpraxis, y finalmente en la Corte Suprema llegamos a un acuerdo, y un acuerdo en realidad que fue bastante beneficioso para todas las partes. Entonces, lo que busca, digamos, también esta reforma es incorporar un procedimiento de mediación distinto al procedimiento de mediación de salud, que es el que actualmente se encuentra. Este es un procedimiento de mediación que sería más bien general, ¿ya? Ya no solamente acotado, digamos, a las prestaciones que se dan de salud. Después, lo que busca también esta reforma es alivianar la carga de los procesos, vale decir, como yo les hablaba, que la mayoría de los juicios hoy en día en un juzgado son casi el 60% de lo que se denomina juicio ejecutivo. Hoy en día lo que se trata de llegar es incorporar funcionarios especializados y a su vez también otros funcionarios que van a tratar de aliviar la carga al juez para poder llevar a cargo, digamos, para poder llevar más rápido estos procesos. Van a ser funcionarios que incluso van a tener facultades para poder resolver cosas más bien de tramitación que el juez, digamos, abocarse más bien, digamos, a resolver, obviamente, la parte más sustantiva. Otro tema que también busca la reforma es darle una mayor libertad en la rendición de la prueba. Hoy en día la prueba, o cómo yo demuestro una negligencia, o cómo yo me defiendo de una negligencia, la ley establece qué medios de prueba yo puedo utilizar. Acá hay una mayor libertad, y también el juez también tiene una mayor libertad en la apreciación de la prueba, ¿ya? Y lo último es que lo que busca también esta reforma es que el impulso, y eso también tiene que ver con
digamos, como con el tema de cómo hacemos más rápido este proceso. Es que el juez es el que, entre comillas, le da el impulso a este proceso porque nos hace pasar, finalmente se establece que se cambiará de una etapa a otra con ciertos plazos y el juez es el que da el impulso procesal. ¿Ya? Un juicio hoy en día puede demorar mucho o puede finalmente estar bastante tiempo, digamos, detenido, porque es el demandante finalmente el que tiene el impulso, tiene el deber de hacer andar este proceso. Con esta reforma, finalmente lo que se lograría es que es el juez el que está encargado de eso. Y por lo tanto, digamos, los juicios obviamente serán más rápidos. Ya no dependerán de la sola voluntad del demandante. ¿Qué es lo que no cambia? Porque acá estamos hablando, digamos, de toda una serie de cosas que se cambiarían o intenciones de la reforma. ¿Qué es lo que no cambia? Lo que no cambia es la responsabilidad. Vale decir, uno siempre o vamos a seguir siendo responsables como lo hemos hecho hasta el día de hoy. No va a cambiar mi responsabilidad, no va a ser ni más grave ni menos grave, no va a seguir siendo responsable la persona que hizo esa negligencia o que dejó de hacer algún acto, va a ser responsable también aquel cirujano respecto a lo que hizo las personas que tenía a su cargo, o la institución, o el servicio de salud, etc. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, esa responsabilidad no cambia, o la responsabilidad es lo que no se toca. Por lo tanto, esta reforma, para poder tenerlo un poco en conciencia, es una reforma que lo que hace es modificar el procedimiento, vale decir, la forma en la cual se lleva a cabo ese juicio. Pero no, lo que no cambia es cómo yo soy responsable, si soy más responsable o no. Solamente es una reforma que dice relación con el procedimiento a llevar. Ahora, aquí está la historia de la tramitación de esta reforma procesal civil. Si pueden ver, está desde el año 2004. Esto es peor que la tramitación de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que también llevó mucho tiempo, que estuvo mucho tiempo en el Congreso. Esto también ha llevado mucho tiempo. Del año 2004 un estudio paralelo entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y hemos visto que ya ha pasado varias etapas legislativas, y de hecho en junio de este año el presidente hizo algunas indicaciones a el proyecto de reforma procesal civil. Ahora bien, ¿por qué ha demorado tanto? De hecho, o cuáles son los principales obstáculos que encuentra esta reforma. En primer lugar, que es carísima. O sea, una reforma procesal civil de esta naturaleza significa al menos unos 74.000 millones de pesos. O sea, eso es lo que está, ese es, digamos, el costo que se ve hoy en día. Después a eso tenemos que sumarle los costos que, por ejemplo, deberían tenerse de tener la implementación de más jueces, funcionarios, etc. Después hubo obstáculos también, pero que ya fueron superados con las indicaciones del presidente y ya no están, que era referente a la forma en la cual uno probaba este juicio. Vale decir, se establecía, por ejemplo, que quien tuviera mayor acceso a los medios de prueba o a las pruebas tendría la carga de probar su inocencia, por decirlo así, o su no responsabilidad. Y en este caso nos afectaría directamente a los médicos, por cuanto el médico siempre, por ejemplo, tiene mayor información respecto al paciente. Pero eso, afortunadamente, para lo que dice relación con las causas de malpraxis, no está, digamos, ya no está en el proyecto. Otro tema, digamos, que ha generado polémica es que en algunos procedimientos, también distintos al que se ve, digamos, que habitualmente, digamos, en el procedimiento de malpraxis, uno puede solicitar que se cumpla la condena, no obstante haber recursos pendientes. Y eso también, eso se sigue, pero no dice relación con los procedimientos que nosotros vemos. Después estaba lo que yo les hablaba, que había ciertos oficiales, o que había ciertas, digamos, personas que colaboraban a la administración del juez. Hubo mucha discusión respecto de qué carácter iba a tener esa persona, y incluso había un personaje que se llamaba oficial de ejecución, que vendría siendo casi un juez
que velaría, digamos, por estos juicios de ejecutivos que les había hablado antes, que también se eliminó porque finalmente se establece que la única facultad jurisdiccional es de la del juez, y no de otro funcionario. Y finalmente, ¿qué otro obstáculo ha presentado? Básicamente, que también tiene asociado al costo de implementación, que es la imposibilidad de poder cumplir esta reforma en el tiempo, digamos, que se pretende establecer, o que se pretende, digamos, asumir que se haga. Ahora, si a eso le sumamos, de hecho, porque, digámoslo, hace unos años atrás, yo diría hace unos 3 o 4 años atrás, corríjame todos los abogados presentes, todos hablamos que, bueno, viene la reforma ya viene, va a venir la reforma procesal civil, etcétera, pero con la pandemia, claramente, los presupuestos también han estado súper alterados, y entonces yo veo, y esto es una opinión netamente personal, que también se va a demorar mucho más en salir a la luz, producto de que no hay presupuesto para poder sustentarlo hoy en día. Y sigue siendo hoy en día, entre comillas, como lo dije anteriormente, el pariente pobre, porque de los otros procedimientos, porque finalmente el procedimiento penal fue reformado, o sea, se modificó el procedimiento, el laboral se modificó, el de familia se modificó, y este está cojo y sigue, digamos, pendiente de reformarse. Una de las razones por las cuales se establecía incluso una discusión, de hecho en el Congreso, era, bueno, ¿por qué le voy a dar prioridad a, pensando, por ejemplo, que la mayoría de los juicios son, o dicen relación con juicios ejecutivos de casas comerciales, de bancos, etcétera? ¿Por qué yo voy a inyectarle tanta plata, tanto a esto, si finalmente eso dice en relación como para, por ejemplo, cobrar ciertas deudas y le estoy haciendo un favor, digamos, a los privados? Pero básicamente acá lo que hay es una necesidad también de que toda la gente tenga un procedimiento que sea mucho más expedito, y que cuando los juicios finalmente no tienen la celeridad que deben tener, se cae también en una suerte de injusticia también para las personas que están requiriendo, tanto para el demandante como también para el médico, que está visto en un juicio que, por ejemplo, como ya les dije, hace poco terminamos un juicio de 11 años. Entonces, ese médico también me dice, bueno, llevamos mucho tiempo en eso, o sea, esto debería ser mucho más rápido, debería haberse agotado mucho antes. Estos son los principios normativos que establece la reforma procesal civil. Algunos ya se los dije, que el impulso procesal le corresponde al juez, hay igualdad de oportunidades, el juez lo que busca acá básicamente es que se tratan de evitar todo tipo de subterfugios tendientes a dilatar los juicios. Hoy en día nosotros, y esto lo digo con toda propiedad, pero un abogado que se dedica a la defensa, finalmente, que como somos nosotros, lo que busca también muchas veces es agotar a la parte demandante, y obviamente se presentan recursos, etcétera, para tratar, digamos, de ir agotando a la parte demandante. Porque es la parte demandante la que tiene la oportunidad o la facultad para poder hacer avanzar estos juicios. Aquí, con la reforma, obviamente, el juez va a impedir, digamos, estaría facultado también para poder impedir, digamos, que se hicieran, digamos, esta suerte de subterfugio para tratar de dilatar el proceso. Es oral, es inmediato, es continuo y es público. Hoy en día los procesos escritos también son públicos, pero hay que ir a buscarlos, obviamente, y o sea, que se revisan en el Poder Judicial, etcétera, pero acá hay una publicidad porque se van a ventilar, de hecho, en una sala, o incluso con este tipo de plataformas, porque incluso la indicación del presidente, la última, permitía también que se pudieran hacer este tipo de procedimientos vía Zoom o otra plataforma telemática. Ahora, esto lo voy a pasar un poco más bien rápido porque también es más o menos técnico, pero básicamente en un juicio civil, y esto digamos, voy a un poco hacer una comparación como la que existe hoy, como lo que sería la reforma. En la demanda, hoy en día el paciente, los herederos, el cónyuge, quien fuere, o más aún, debe incluir, hoy en día, hace un relato de los hechos. Solamente un relato de los hechos. Y dice, cometieron una negligencia médica y esto vale tanto. Y le solicita al tribunal
una indemnización. Y eso sería todo lo que hace la demanda hoy en día. Sin embargo, con la reforma, no solamente también tiene que poner determinar los hechos, sino que también la exposición de todos los medios de prueba que se va a hacer valer. Todos los hechos y también todo, tiene que acompañar todos los, si tiene peritajes, si tiene prueba documental, o sea, instrumentos, tiene que acompañar absolutamente todo al momento de ingresar la demanda. ¿Ya? Ya no solo, de hecho, es una simple relación de hechos, sino que acá también tiene que ir demostrando ya en solamente el ingreso de la demanda con una suerte de fundamentos de prueba respecto a sus pretensiones. Esto el tribunal lo verá, lo verá si es admisible o no admisible, y finalmente el demandante se notificará a este demandado acá vamos a hablar siempre doctor, y el demandado, ¿qué es lo que tiene? Tiene un plazo de 30 días para contestar la demanda. 45 si está fuera de la provincia y 60 fuera del país. Pero este plazo de 30 días, hoy en día el plazo son 15 días y prorrogables 3 días más, es mucho más corto el plazo hoy día. Pero hoy en día, mi contestación, la contestación que hacemos con los médicos, solamente es un relato de hechos, nada más. Niego los hechos, esto no fue así, esto sucedió de esta otra forma, y en realidad la pretensión de la parte demandante es abusiva, etc. Solamente se relatan los hechos. Pero con la reforma, yo, dentro de estos 30 días, 45, 60, dependiendo dónde me encuentro ubicado, también tengo que acompañar todos los medios de prueba. Vale decir, tengo que exponer todos los hechos, tengo que acompañar, si hay peritajes, también tengo que acompañarlo, tengo que valerme, si van a haber testigos que yo quiero presentar testigos, tengo que individualizarlo. Vale decir, es una carga bastante grande en un periodo muy acotado donde yo tengo que construir todo el caso. ¿Ya? O sea, y este yo creo que, digamos, es la mayor carga o mayor cambio que podría afectarles tanto a ustedes como a los abogados, de hecho defensores, es que tengo que hacerme en estricto rigor de todos los medios de prueba en un plazo acotadísimo, de 30 días. 30 días desde que el médico recibió la demanda. Acá muchas veces nos han llegado médicos que nos llaman, la mayoría nos llaman, inmediatamente son notificados, pero algunos nos llaman, por ejemplo, a los 10 días, a los 15 días, incluso fuera del plazo. Entonces acá tenemos que ser muy cuidadosos porque el momento que yo soy notificado a esta demanda, ya tengo que trabajar respecto de todos los medios de prueba que me voy a tener que hacer valer. Cosa que hoy en día no ocurre, porque hoy en día yo solamente contesto la demanda, pasan varios meses, puede pasar un año, etcétera, y recién ahí voy a entrar a presentar mis medios probatorios, no antes. Lo que busca finalmente este procedimiento es lo que se conoce como bajar las cartas en un juego de póker, inmediatamente. Tanto el demandante muestra todas sus cartas, tanto como el demandado muestra todas sus cartas también. ¿Ya? O sea, debemos presentar todos los medios de prueba, y esa es la carga más importante. Otro tema, digamos, que también es importante, es que ya les contaba que, por ejemplo, a veces sucede que hay médicos que no, nos avisan tarde, o se ha pasado el plazo, o finalmente, digamos que no hay oportunidad de poder contestar. Si yo no contesto la demanda en este procedimiento, ¿qué es lo que pasa? Es que voy a negar, se niegan supuestamente los hechos, pero no voy a tener oportunidad de poder demostrar mi postura con los medios de prueba que me quisiera hacer valer. Hoy en día, en el procedimiento actual, yo, por ejemplo, si no contesto la demanda, tengo oportunidades también de poder hacer otras aclaraciones, otras precisiones, puedo hacer una dúplica, donde también, otra presentación donde puedo un poco tratar de informar al tribunal acerca de los hechos, pero yo sí puedo y tengo el derecho de poder demostrar la no responsabilidad de ese médico presentando todos los medios de prueba. Con esta reforma no. Lo otro también importante es que, y esto también es una labor, digamos, como para los abogados, y también como un poco para que
digamos, hay un abogado viejo que siempre me decía, abogado viejo, quiero decir un abogado con experiencia, que a mí siempre mucho, que me decía que el que mucho explica se complica. Vale decir, hay veces que nos vemos enfrentados a un caso que es tan complejo que dejamos ciertas cosas que no las tratamos de explicar para dejarlas finalmente, para que no sean tan discutidas y finalmente quedan negadas. Pero acá, si yo guardo silencio respecto de algunos hechos que están presentados en la demanda o soy ambiguo en mi contestación, finalmente van a ser aceptados tácitamente. ¿Ya? Entonces, tengo que hacerme cargo de cada una de las imputaciones que están en la demanda. Luego de esto, luego de que finalmente se hace, digamos, se presenta la demanda, se presenta la contestación y todo, hay una audiencia preliminar, ¿ya? Y esa audiencia preliminar es ante un juez, es oral, finalmente trata el juez finalmente se resuelven cosas formales, el juez trata de llamar a conciliación también en esta etapa procesal, se determinan qué pruebas se van a rendir, se rinden, digamos, las pruebas que se quiera rendir anticipadamente, y finalmente se fija la fecha de la audiencia del juicio propiamente tal. Y esa audiencia de juicio dice que no va a ser no menos de 15 ni más de 40 días. Vale decir, es muy rápido. Se tiene la audiencia preliminar, el juez lo que hace como un resumen de los hechos, tiene la demanda de la contestación, trata, obviamente, de lograr de que las partes lleguen a un acuerdo, y aquí también entra lo que dice relación con el procedimiento de mediación que les hablaba anteriormente, y si no se logra este acuerdo, se seguirá y finalmente determinará qué pruebas se van a rendir y se fija la audiencia de juicio. Y llegamos ya dentro de no más de 40 días desde esa audiencia preliminar a la audiencia de juicio. Y ahí se van a rendir todos los medios de prueba que yo inicialmente presenté y que anuncié en mi contestación y también del demandante dentro de su demanda. Y ahí se resuelve el juicio. Ahí se ventila el juicio, también oral, también ante el juez, etc. Después de eso, el juez dicta sentencia, también el plazo súper acotado. Entonces, hoy en día, claro, hoy en día la ley establece, si no me equivoco, son 20 días para sentencia. O sea, también hay un plazo muy acotado para sentencia, pero no se cumple. Pero acá el plazo para las sentencias es muy acotado y debe ser 10 días, y si la audiencia de juicio dura más, son 3 días y un día adicional por cada 2 de exceso. Eso es lo que establece la ley. Vale decir, es muy, muy corto. No obstante eso, dictada la sentencia, uno puede, si por ejemplo se acoge la demanda o se rechaza, yo puedo proceder a interponer lo que se conoce como un recurso de apelación, que esto existe hoy día, y se eleva la causa ante la Corte de Apelación. Un poco, digamos, como, esto solamente un poco como para señalar que las indicaciones que hizo el presidente últimamente, lo que yo les hablaba, son ciertas indicaciones desde el punto de vista formal que hizo, y lo que sí se incorporó, que es interesante, es la mediación judicial, que es previa y obligatoria para todo juicio de indemnización de perjuicio, ya no solo para la mediación que dice relación con la ley que establece la mediación en salud. Se puede solicitar por el juez también en la audiencia preliminar. O sea, de hecho, él, si ve que efectivamente lo va a tratar de instar, digamos, a que haya un acuerdo antes de que el juicio pase. O sea, perdón, antes de que lleguemos al juicio. ¿Ya? Y también se estableció el recurso de casación, vale, si se puede recurrir incluso a la Suprema, y la comparecencia telemática en audiencias y pruebas. ¿Ya? O sea, la pandemia, de hecho, ha dejado huella en todos los aspectos, y el proyecto retoma, digamos, recoge esto, que podría trabajarse también, o podrían llevarse a cabo estos procedimientos por vía telemática. También esto requiere, como yo les hablaba, 76.000 millones de pesos para implementar la reforma, pero esto requiere más personal, requiere un 76% más de jueces. Se crearán 339 unidades de mediación, de atención de público y mediación, 191 mediadores, 210 oficiales de tramitación civil, vale decir,
hay muchas, no solamente es un tema de costo de hacer un edificio, por decirlo así, sino que también esto dice relación con personal, jueces, que obviamente van a tener que estar capacitados en esta reforma, etcétera, y que tendrán que ser pagados y que se incorporarán a esta reforma. Entonces, en conclusión y para terminar mi presentación, ¿en qué afecta al médico esta reforma? Ya les hablaba que no le afectaba en cuanto a la responsabilidad, pero sí, ¿en qué le afecta? Hay un plazo más acotado para la recopilación de todos los antecedentes probatorios, vale decir, en 30 días, 45, 60, dependiendo de donde me encuentre, o donde sea notificado, perdón, va a ser determinante en que yo tendré que proveer, yo médico, tendré que proveerle al abogado o tendré que trabajar con el abogado respecto de todos los medios de prueba que yo debo presentar. Ya no solamente me va a tener que mandar una minuta o un detalle, un resumen acotado de lo que pasó, sino que también acá lo que va a tener que ver es con qué testigos vamos a contar, qué documentos vamos a presentar, los peritajes los vamos a tener que presentar dentro de ese periodo. O sea, tenemos que trabajar, digamos, en esa instancia. Acá lo que les hablaba, no existe la posibilidad de dilatar los procesos, innecesariamente. También hay una comparecencia personal al juicio, médico testigo, se incorpora también telemáticamente, también puede ser telemáticamente, pero es una comparecencia personal. El juez también va a tomar una impresión con todos sus sentidos de los hechos que se expondrán. Hoy en día es un juicio, los juicios son escriturados. O sea, el juez solamente lee una demanda, lee una contestación. Nada más. A lo más, el juez resolverá, hoy en día en el procedimiento actual, cuando los testigos declaran, resolverá ciertas incidencias, etcétera, pero no está escuchando lo que ocurre. Acá él escuchará las declaraciones de los testigos, él escuchará las declaraciones de los peritos, se formará una idea, finalmente, verá con sus sentidos a ese perito, verá con su sentido a ese médico, verá con su sentido a ese paciente, por lo tanto tomará una impresión de ello. Y eso afecta, para bien o para mal. Y también va a haber una presión por parte del juez o los funcionarios designados a fin de llegar a un acuerdo, porque finalmente la idea de esta reforma es que la mayoría de los casos se resuelvan con un acuerdo, con una solución de controversia, y los pocos, o los menores, o los menos, lleguen a juicio. Esa es la idea, digamos, que se tiene, digamos, en mente, así está presupuestada. Así han sido también los otros procedimientos, el laboral, por ejemplo, actualmente, que recoge muchas cosas, digamos, que este procedimiento recoge muchas cosas del procedimiento laboral. Hoy en día, los jueces laborales, en la audiencia preliminar, o sea, lo que tratan de lograr es que siempre se logre un acuerdo antes de llegar al juicio, ¿ya? Finalmente, para que los casos más graves o lo que finalmente no hay posibilidad de acuerdo, se llegue finalmente a un juicio. Bueno, esa es básicamente la presentación respecto a la reforma. Como les dije, es una reforma que tiene relación con el procedimiento, no es una reforma que diga relación con cómo si voy a ser más culpable o menos culpable, pero sí pone un acelerador en cuanto al trabajo de determinar finalmente cómo yo me voy a demostrar cómo yo le voy a mostrar al juez finalmente si soy responsable o no de un hecho, ¿ya? Y por eso es tan importante, digamos, conocerla, por eso es tan importante que en el momento en que se ponga en vigencia, vamos a tener que trabajar mucho más activamente con los médicos y vamos a tener que idear la forma de presentar todo de una forma adecuada y robusta para finalmente llegar, solamente en algunos casos, a llegar a juicio, pero llegar con una prueba bastante bien formada. Eso. Muchas gracias, Pedro Pablo. Y como tú dices, así además, como vamos a tener que prepararnos, la idea siempre nosotros desde FALBE vamos a procurar en seguir con estas instancias educativas para evitar llegar justamente a estas instancias judiciales. Antes de darle la palabra a Juan Carlos Bello, saltó una consulta en el chat
Y te la quiero delegar a ti, Pedro Pablo, para seguir avanzando, aclarar antes y definir y explicar, nos piden la diferencia entre negligencia con error médico. ¿Podrías tú ayudarnos? Ya, voy a tratar. A ver, un error no siempre es una negligencia. Eso es un error médico no siempre es una negligencia. ¿Ya? Eso es lo primero, digamos, que tenemos que determinar. Una negligencia médica, o una negligencia en este caso, obviamente, es lo que no habría hecho o alejarse de la buena práctica médica, ¿ya? Para ponerlo en términos más sencillos. Pero el error médico, yo, por ejemplo, puedo haber hecho un diagnóstico errado, yo puedo haber, que finalmente fue catalogado como errado, pero eso no necesariamente es una negligencia, porque finalmente eso podrá decirse que ese diagnóstico en ese momento era el acertado, ¿ya? Pero que obviamente después lo evolucionó o fue descartado, digamos, y se determinó otra patología. Lo que quiero decir que el error propiamente tal, como per se, yo me puedo equivocar, ¿ya? Cuando ese error es inexcusable y en realidad yo no me debería haber equivocado, ahí hay negligencia. ¿Ya? Esa es básicamente la diferencia. Muchas gracias, Pedro Pablo, y sobre todo por la tan completa presentación y por haber abordado esta pregunta que te pillamos ahí en el último momento con esta consulta. Gracias, Pedro Pablo. Quédate por favor con nosotros porque a continuación va a presentar Juan Carlos Bello respecto a la reforma al Código Penal. Y después de la presentación de Juan Carlos, vamos a tener un espacio para resolver consultas. Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, Pedro Pablo. Gracias, Mariela, por la presentación. Gracias, Pedro Pablo, por esa completa explicación de lo que es la reforma al procedimiento civil, que de alguna manera es una hija, por decirlo en términos temporales, de la reforma al proceso penal, que acaeció hace aproximadamente 20 años en Chile, digamos, y que tuvo que ver con la creación del Ministerio Público. De alguna manera, lo que vamos a conversar ahora va a ser respecto a otra reforma que tiene que ver con el ámbito legal y que tiene relevancia para los médicos, que es la reforma al Código Penal. Es decir, lo que se está discutiendo en este momento y está en el Congreso desde hace algunos años es que se ha creado un nuevo Código Penal, y de ahí voy a explicar por qué es relevante esto. Se ha creado un nuevo Código Penal que viene en suplantar completa y absolutamente el Código Penal que nos rige hoy en día y que está vigente desde el año 1874. Como ustedes verán, es un código que tiene casi 150 años y por tanto la necesidad y urgencia de reforma a este código, de dictar un nuevo código, estaba claramente por su obsolencia. Pedro Pablo nos explicaba el proceso civil, y aquí hay una breve ilustración de cuántos tipos de responsabilidad o cuántos tipos de procedimientos pueden emanar de un mismo acto médico. Por supuesto, un acto que alguien considere negligente, el paciente o un pariente, si es caso que el paciente fallece, puede generar cualquiera de estos tipos de responsabilidades hacia los médicos. Una es la que claramente explicaba Pedro Pablo, que es la responsabilidad civil y que la que buscaba, tal como lo decía Hansen, es el dinero. Otra es si el acto se llevó a cabo en un ámbito de atención pública, la responsabilidad administrativa, que lo que busca es una sanción. Otra es aquella responsabilidad que emanaría para los médicos que estuviesen colegiados, que es la responsabilidad ética, que busca el reproche de sus pares. Y finalmente también hay una suerte de responsabilidad, o por lo menos un procedimiento que busca una solución de ese conflicto, que es la mediación, que es un requisito de procesabilidad para poder demandar civilmente. Pero por supuesto existe otro tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal es aquella que busca de alguna manera castigar, penalizar, tanto al médico como a todo el equipo sanitario, por una eventual responsabilidad profesional, es decir, por una eventual negligencia médica, y la penalización
que establece, o la pena que establece, es la cárcel. Estoy siendo bastante específico, digamos, y bastante crudo en decirlo, pero eso es lo que busca la responsabilidad penal. ¿Por qué es relevante la responsabilidad penal en Chile para los actos médicos? Porque a diferencia del resto del mundo, la gran mayoría de los juicios por presunta malpraxis, la gran mayoría de los cuestionamientos a actos médicos por parte de pacientes o parientes, hoy en día no se da en el ámbito civil ni en el ámbito administrativo, sino que se da en el ámbito penal. No, esto no quiere decir que los pacientes solo quieran la cárcel de los médicos que consideran negligentes, sino que quiere decir que en estricto rigor resulta al parecer más cómodo o más usual buscar la responsabilidad penal que otro tipo de responsabilidad. ¿Y eso por qué pasa, digamos? Hay varias razones, pero en estricto rigor es una anomalía que está establecida en nuestro Código Penal, que es el que quiere cambiarse con esta reforma, que como le dije data del año 1874 y que tiene un artículo que es el siguiente, que es el artículo 471. Ese artículo establece que el médico cirujano farmacéutico flebotomiano, dice literalmente, ahí se encuentra una razón por la cual hay que cambiar este código, ¿no? O matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión incurrirá respectivamente las penas del artículo anterior. Es decir, nuestro Código Penal tiene un artículo específico para la negligencia médica, ¿ah? O negligencia sanitaria si uno involucra a los farmacéuticos y a las matronas. En consecuencia, esta posibilidad que nos da el Código Penal permite, entre otras cosas, y amén de otras razones, que exista una alta búsqueda a través del proceso penal de responsabilidades médicas asociadas a presunta malpraxis. En términos generales, uno diría que el Código Penal chileno actual tiene también un inciso segundo, su artículo 490, que establece que iguales penas se aplicarán al dueño de animales feroces que por descuido culpable de su parte causaren daño a las personas. El legislador penal del año 1874 puso en el mismo artículo, con las mismas penas y en el mismo código, a los médicos, cirujanos y farmacéuticos o matronas negligentes que a los dueños de los animales feroces. El derecho penal, y esto es importante tenerlo presente antes de discutir, digamos, o de conversar respecto de los cambios que se avecinan en el Código Penal, el derecho penal es lo que los abogados llamamos la última ratio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una sociedad se organiza para vivir en comunidad, desde las épocas inmemoriales, digamos, hasta nuestros días, busca a través del derecho a solucionar los conflictos que en ella se pudieran producir. Aquellos conflictos que la sociedad considera que son de menor relevancia social y que más bien involucran solo a las personas que están en conflicto, por regla general se resuelven mediante los procesos civiles. Es por eso que la sanción es pecuniaria y es por eso todos aquellos principios que explicaba Pedro Pablo, como que las partes son las que ponen los hechos y el juez solo pone la decisión, etc. Pero la sociedad ha entendido que hay determinados hechos, determinadas conductas que son tan relevantes para poder mantener la convivencia social que es necesario que se protejan de las mismas tanto a las personas como a la sociedad. Y es por eso que nace, entre comillas, el derecho penal. Y por eso es que es la última ratio, porque es la última frontera o la última razón del resguardo tanto de las personas como de la sociedad. ¿Y cómo resguarda el derecho penal a las personas? Bueno, las resguarda a través de un código, que es el Código Procesal Penal, en donde se establecen determinadas garantías para quien está siendo acusado de un delito de manera tal que pueda enfrentar en igualdad de condiciones, o igualdad de armas, como decimos los penalistas, las acusaciones que el Estado, a través del Ministerio Público, investiga y pretende fallar. Y mediante esas garantías es que se resguarda precisamente esa asimetría que hay entre las fuerzas del Estado y de las personas que están siendo imputadas. Por eso existen, entre otras cosas, jueces de garantía,
Y esto es relevante sobre todo cuando uno es imputado de un delito, por ejemplo, o de un cuasi delito como el de responsabilidad médica. Pero además, y este resguardo, digamos, esta forma de protección de las personas fue de alguna manera puesta al día en el año 2000, cuando se dictó un nuevo Código Procesal Penal que estableció un nuevo procedimiento penal para hacerlo más acorde a los tiempos. Pero hay un segundo resguardo que otorga el derecho penal, y es el resguardo a la sociedad. ¿Y cómo lo resguarda? A través del Código Penal. El Código Penal establece, supuestamente de acuerdo a un pacto social, en virtud del cual las personas eligen senadores y diputados para que legislen, digamos, y en esa legislación se establece un código donde se presentan, donde se establecen, donde se describen aquellas conductas más deleznables de las cuales la sociedad se quiere proteger. Y esas conductas más deleznables de las cuales la sociedad se quiere proteger se llaman delitos en términos generales, y en términos precisos o normativos se llaman tipos penales. Y es ahí donde se describen, como les digo, donde se enuncian todas aquellas conductas que son tan relevantes de impedir o de sancionar, que van a tener sanciones que van desde la perturbación hasta la privación total de libertad, incluso en algunos casos, como en el caso de la justicia militar, sanciones tan relevantes como la muerte, digamos, o la vida, desde esa perspectiva. Pues bien, es ese catálogo de conductas de las cuales la sociedad se quiere proteger, es el que está en discusión en estos momentos en el Congreso. ¿Y por qué es relevante que lo veamos ahora? Porque hace algunos meses, lo conversábamos con Pedro Pablo antes de entrar a esta presentación, este gobierno manifestó a través de su ministro de Justicia que estaba dentro de sus planes que tanto la reforma procesal civil como la reforma al Código Penal fuesen sacadas adelante antes del término de este mandato. Por supuesto que tiene razón Pedro Pablo cuando dicen que la reforma procesal civil es muy compleja de implementar desde el punto de vista de los recursos que se involucran, y me parece que eso es verdad. La noticia sí es que implementar una reforma al Código Penal cuesta 0 pesos, porque lo que se está cambiando solamente van a ser los tipos penales y no la forma en que se investiga. Eso ya se hizo, y en consecuencia esta reforma pudiera, digamos, la reforma al Código Penal, salir bastante más rápido, dado que no tiene costos asociados mayormente. Bueno, ¿y en qué consiste la reforma? ¿Y en qué consiste esa reforma al Código Penal respecto a los médicos? Lo primero es que el Código Penal, a diferencia del artículo 491, que conocíamos hace un rato, establece dos tipos de delitos o tipos penales asociados a eventualmente los médicos. Y establece en el artículo 218 el homicidio imprudente y el artículo 222 la lesión corporal imprudente. Ya no hay el 491 que habla solo de los médicos, pero dice el homicidio imprudente el que matare imprudentemente, imprudentemente se entiende que es con negligencia o con culpa, será castigado con una pena que va desde 1 año a 4 años de privación de libertad y multa. Dice el inciso segundo respecto del homicidio imprudente, si esa imprudencia fuese temeraria, es decir, de un nivel de imprudencia mayor a la mera imprudencia, de un nivel de imprudencia mayor a la mera negligencia, sino que de una imprudencia que cae en la temeridad, la pena sería de 2 a 7 años y de multa. Hace este nuevo Código Penal una distinción entre el homicidio y la lesión corporal, y a la lesión corporal le otorga una sanción menor de 1 a 2 años. Estos dos tipos penales que establece el nuevo Código Penal y que claramente dicen relación con la responsabilidad penal de los delitos imprudentes, por una parte elimina el artículo 491 y por tanto elimina la culpa como elemento esencial en el resguardo de los hechos médicos. Listo, chao, hasta mañana. Elimina los cuasi delitos, es decir, aquellos delitos culposos, elimina la infracción de reglamento, que están presentes también en el Código Penal actual. Tiene una consecuencia relevante, y es que aumenta el quantum de la pena. Es decir, la sanción penal que el nuevo Código Penal establece para los hechos
negligentes, es decir, entre otras cosas, para las negligencias médicas que hayan sido probadas, por supuesto, en juicio, ya no es de 61 días a 3 años, como era en el código actual, sino que ahora va desde 1 año, caso que sea lesión, pero puede llegar a 7 años de privación de libertad. Y este aumento del quantum de la pena, créanme que es relevante. ¿Por qué puede llegar a 7 años? Porque desde el punto de vista de la dogmática penal, eventualmente el médico pudiera ser considerado, en resguardo de la vida y de la salud, como alguien que se encuentra en una posición de garante, que es una concepción jurídica que establece que hay determinadas personas que tienen mayor responsabilidad respecto de la vida de otros en relación al resto de la sociedad. El caso más clásico de la posición de garante, en términos muy sencillos, es aquel salvavidas que se encuentra cuidando una piscina o una playa. En caso de piscina o playa, este salvavidas, enfrentando a alguien que se ahogue, tiene la obligación de salvarlo, por decirlo de alguna manera, porque tiene una posición de garante. Hay tratadistas que entienden que esa misma posición de garante la tienen los médicos al momento de atender pacientes, y en consecuencia pudiera de alguna manera entenderse que la imprudencia temeraria está asociada a la posición de garante, y en consecuencia estaríamos enfrentando penas ya no hasta 3 años, sino que incluso hasta 7 años de privación de libertad. Esto tiene una segunda consecuencia jurídica, y es que cuando las penas superan los 3 años y un día, actualmente pueden cumplirse en libertad, entre comillas, si es que no existen conductas, digamos, si es que hay irreprochable conducta anterior y se cumplen los requisitos de la ley 18.216, que es la ley de cumplimiento alternativo de la condena. Pero cuando pasan de esa envergadura, las penas de ese quantum, ya no es posible acceder a esos requisitos. Y en consecuencia estaríamos enfrentando una situación que eventualmente pudiera significar que un médico que es condenado por negligencia médica, a pesar de que no tiene condenas ni formalizaciones anteriores, pueda derechamente tener que cumplir parte de esa pena privado de libertad. Este es lo que pasa con este con estos 2 artículos del nuevo Código Penal que está en discusión. El nuevo Código Penal además tiene otros artículos asociados a los médicos que no existían anteriormente. Y uno de esos es el artículo 223 de este nuevo Código Penal, que establece lo siguiente. En términos generales es el delito de tratamiento terapéutico no consentido, se llama, ¿ya? Y dice, más o menos lo siguiente, dice, no obstará a la aplicación dispuesta en cualquier artículo de este párrafo o del párrafo 1, es decir, sin perjuicio de lo que usted sea condenado por otros hechos, digamos, asociados a este código, la circunstancia de perpetrarse el hecho por un profesional de la salud, ojo, y aquí habla derechamente de un profesional de la salud, obrando según el conocimiento y experiencia de su profesión, es decir, sin negligencia médica, porque está hablando según el conocimiento y experiencia, si actuare sin el consentimiento expreso o presunto de la persona por él atendida. En consecuencia, este artículo 223 crea un nuevo tipo penal, un nuevo delito, que sería, por decirlo en términos generales, el delito de falta de consentimiento, a pesar de haberse actuado concretamente. O de alguna manera, tal como ponemos en las consecuencias, no solo crea un nuevo tipo penal, sino que incorpora la necesidad del consentimiento informado dentro de la lex artis, de manera tal que si no hay consentimiento informado, va a haber una infracción a la lex artis porque va a haber precisamente una condena penal asociada a esa conducta. El nuevo Código Penal también, de alguna manera, establece un nuevo tipo penal que, diríamos, pudiera ser específico para ginecólogos, por cuanto el artículo 228 establece que el que sin su consentimiento inseminare a una mujer o le transfiriere uno o más embriones,
será sancionado con libertad restringida, reclusión o prisión de 1 a 2 años. Y además establece que será agravante el hecho que la conducta dé lugar al embarazo de la mujer, es decir, cuando hay un agravante sube en un grado la pena. ¿No? En consecuencia, este nuevo Código Penal crea un tipo especial, fundamentalmente para ginecólogos, establece el embarazo, de esto es una disquisición penal, pero que a nosotros nos gusta hacer, como una condición objetiva de punibilidad. O sea, en el fondo, el embarazo va a significar que objetivamente voy a tener una punibilidad mayor. Y además, el mismo código define el embarazo, lo que a mí me parece que es bastante sui generis, que un código penal define un embarazo. Pero establece algo así como que alguien se considera, una mujer se considera embarazada desde que la implantación del embrión se encontrara completa hasta el término del parto o nacimiento, el que termina con la expulsión del feto. Como ven, ya tenemos 3 tipos penales nuevos, con consecuencias interesantes, digamos, si no intimidantes, respecto de lo que el nuevo Código Penal establece. Además, ya al momento del juzgamiento, el Código Penal nuevo, que se encuentra en discusión, impone, de alguna manera, al juez otras obligaciones en caso de que, llevado el proceso penal adelante, llevado el juicio penal adelante y encontrado culpable el médico de presunta malpraxis, o sea, de malpraxis ya en ese caso, dice que el juez impondrá inhabilitación, y lo establece el 147, inciso segundo, para el ejercicio de una profesión, con una grave infracción a los deberes que impone el correcto ejercicio de cualquiera de ellos. Es decir, no solo permite que el juez imponga la inhabilidad para el ejercicio de la profesión médica, como consecuencia adicional a la sanción penal, sino que obliga al juez a imponer esa sanción de inhabilidad para el ejercicio de la profesión, cosa que hoy no existe derechamente. ¿Ah? Por lo tanto, el juez, además de sancionar penalmente, deberá imponer esta sanción. Además, el juez, dice el mismo Código Penal, impondrá la inhabilidad para ejercer cargos públicos, y ambas inhabilidades, que, repito, no son facultativas del juez, sino que están mandatadas por el Código, se impondrán por el mismo tiempo que dure la condena, según lo dice el artículo 50 del mismo Código Penal. En consecuencia, si la condena dura 7 años, claramente la inhabilidad debiera también impedir al médico ejercer la profesión por ese mismo lapso de tiempo. Hay otro cambio en el nuevo Código Procesal Penal que es relevante que ustedes conozcan y que tiene que ver con los plazos de prescripción. La prescripción, queridos médicos, es aquella institución jurídica que establece que determinados derechos se extinguen o se adquieren con el solo paso del tiempo. Me perdonarán los colegas la simpleza de la definición, pero más o menos es eso, ¿no? Y una de las formas en que se manifiesta esta prescripción es aquella prescripción que establece que pasado determinado tiempo no es posible, desde el punto de vista legal, perseguir los delitos porque no se hicieron esas persecuciones dentro de un tiempo que establece la ley. Hoy en día, la prescripción, es decir, el tiempo que tiene alguien que alega una negligencia médica para poder ir a los tribunales y penalmente solicitar que se investigue, es de 5 años. Pasados los 5 años, en materia penal, un paciente no podría, en teoría, solicitar que se investigue, o si se investiga no podría ser condenado ese médico porque habría prescrito la acción. Pues bien, el Código Penal nuevo, que se encuentra en discusión, tiene una pequeña variación en ese sentido, porque establece primero, y lo otro que es importante decir respecto de lo que ocurre hoy en día, que esos 5 años que establece como prescripción se cuentan desde el momento de los hechos, independientemente
de si esos hechos produjeron o no produjeron un resultado en el paciente. De manera tal que si la foto es un poquito fuerte, digamos, pero si a un médico en una intervención quirúrgica olvidó algún material o algún utensilio médico, y ese utensilio médico no produjo ninguna consecuencia o ningún daño, digamos, en el paciente, no obstante eso, el paciente no podrá demandar más allá de la fecha, o querellarse más allá de la fecha en que ocurrió la intervención. No cuando él tomó conocimiento, ni cuando se produjo el resultado de esa presunta negligencia. Esos dos elementos importantes en el presente porque están hoy día en la norma del Código Penal chileno actual. Como les decía, el nuevo Código Penal cambia eso, de alguna manera, y establece, en cuanto al cómputo del plazo de prescripción de la acción penal, es decir, desde cuándo empiezo a contar esos 5 años, dice, tratándose de delitos cuya consumación dependiere del acaecimiento de un resultado o cuya punibilidad dependiere del acaecimiento de una circunstancia ajena al hecho, el plazo de prescripción, dice claramente, se computará desde que este o aquel, o sea, desde que el hecho o el resultado hubiera acaecido. Si el resultado lesivo se produce no cuando yo olvidé la gasa, sino cuando ésta efectivamente me produjo un daño, claramente el plazo de prescripción no se va a contar desde el momento de la intervención en donde se quedó esa gasa, sino que va a contar desde el momento que se produjo ese resultado. Pero además agrega otro. La acción prescribe, dice el artículo 179, en un plazo de 7 años, cuando la pena legal a imponer fuese de simple delito, como es el caso de las negligencias médicas, e incluso de 15 años cuando la pena legal a imponer fuere de crimen. En consecuencia, claramente el nuevo Código Penal aumenta los plazos de prescripción, por lo menos en 2 años, y en segundo lugar los aumenta por cuanto el plazo comienza a correr una vez acaecido el resultado y no desde la comisión del hecho que se está investigando. En conclusión, queridos doctores, este nuevo Código Penal, que como les digo, viene en actualizar el derecho penal y es parecido a los códigos penales que están vigentes en el resto de América Latina. No hay muchas novedades en eso, y eso hay que decirlo así. En primer lugar, aumenta la prognosis de la pena, es decir, aumenta la sanción penal y lo que uno pudiera pensar que va a ser sancionado a aquellos médicos que sean encontrados culpables de negligencia médica desde el ámbito penal. En segundo lugar, crea nuevos tipos penales asociados al consentimiento informado, al embarazo no consentido, etc. Y finalmente cambia, altera, modifica las reglas asociadas a la prescripción de las acciones. ¿Cuál es el estado de este Código Penal? Bueno, el anteproyecto está ingresado en el Senado desde 2014, y como les dije, nos hemos hecho cargo de este tema porque conocimos de esta manifestación por parte del actual ministro de Justicia de querer sacar adelante estas reformas antes del término del gobierno de Sebastián Piñera. Dado además que la reforma al Código Penal no requiere, de alguna manera, de mayores esfuerzos económicos, no por lo menos de las dimensiones que requiere la reforma procesal civil, entendemos que es importante que ustedes conozcan cómo viene o cómo pudiera venir esta reforma. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Tenemos una consulta en el chat, pero que es de toda la importancia. Pero antes de abordarla, quiero hacer unas preguntas genéricas que habíamos recibido en el formulario, tal como les había comentado, así que confirmar que Pedro Pablo Hansen también nos acompaña todavía para poder hacerles a ambos las consultas que recibimos. En términos muy genéricos, nos preguntaron, ¿con esta reforma los médicos quedamos más desprotegidos? Juan Carlos. Ibas por el agua, pensé que era. No, puedo tomar agua. Si quieres, Hansen, contestar la parte civil. A ver, desde el punto de vista civil, yo diría que no,
O sea, no están más desprotegidos porque, como ya les hablaba, la responsabilidad no varía, ¿ya? Lo que varía es el procedimiento. Lo que sí, se imponen más cargas para preparar más estos procesos, ¿ya? Más que nada es eso. O sea, no podría decir que que estarán más desprotegidos, ni mucho menos, ni nada. Gracias, Pedro Pablo. Juan Carlos, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias. Yo diría que los ciudadanos están más protegidos y los médicos también son ciudadanos. En general, lo que pretende la reforma penal es otorgar mayores, claramente mayores certezas judiciales o jurídicas a los ciudadanos. Pero claro, si me preguntas derechamente, en el ejercicio de la profesión, las noticias, entre comillas, no son buenas, digamos, por decirlo en términos bien eufemísticos, porque efectivamente hay mayores sanciones y hay distintas reglas desde el punto de vista penal. Gracias a ambos. ¿Cómo queda la responsabilidad del resto del equipo que participa en una intervención? Estamos hablando de ayudantes de cirugía, enfermeras, senaleras. ¿Cómo les afecta esta reforma? Desde el punto de vista civil no hay ningún, como ya he adelantado y he señalado, digamos, en varias oportunidades, no alteran nada. Es la misma que existe hoy en día. Hoy en día, como ya les hablaba, la responsabilidad no cambia. El médico seguirá siendo responsable por sus propios actos, pero también será responsable de parte de aquellos actos en los cuales están bajo su dependencia y su cuidado, y también obviamente la institución será responsable de sus funcionarios, quienes también estuvieran bajo su cuidado. Podría ser responsable. Sí, en materia penal es un poquito más simple, por decirlo de alguna manera, porque en materia penal cada cual es responsable de sus propios actos, digamos. No existe esta responsabilidad general, salvo excepciones excepcionalísimas que no están contempladas para efectos médicos en el Código Penal. Por lo tanto, en materia penal, el médico sigue siendo responsable de sus actos. Juan Carlos, una consulta para ti. ¿Se eliminará el término cuasi delito de homicidio en la formalización de los médicos? Así es. Ya no existe cuasi delito, sino que existe el homicidio culposo o las lesiones culposas. ¿Eso es bueno o es malo, Juan Carlos? Eso no es ni bueno ni malo, digamos. No, pues es semántico nomás, no tiene mucha relevancia porque en el fondo los abogados sabemos que el cuasi delito también es de alguna manera sinónimo penalmente de delito culposo. Entonces, un cambio más de forma que de... Gracias, Juan Carlos. Pedro Pablo, ¿los cambios que afectan por igual en el ámbito privado que en el ámbito público? Sí, lo mismo, absolutamente. Como insisto, vuelvo a repetir, digamos, de que no hay un cambio en la responsabilidad propiamente tal, y él afecta, digamos, a todos, sino que acá hay un cambio de forma de abordar los juicios, ¿ya? La forma de cómo se van a tramitar. Básicamente es eso. Perfecto. También mencionaste sobre las alternativas de solución o Ujú, la ujú. mediación. ¿La mediación tal como nosotros la conocemos en el ámbito de salud se mantiene? ¿Se mantendría de reforma? No hay nada que diga que no se va a mantener. Yo entiendo, digamos, que seguiría manteniendo, pero existiría también esta instancia en la cual yo diría que es más bien adicional, en la cual, porque igual en el procedimiento actual, independientemente de la mediación, hay una parte en la cual se puede llegar a una conciliación, o que no es lo mismo una mediación y que no hay un mediador, una conciliación. Pero acá eso, digamos, podría ser visto por el juez. El juez podría decirle a las partes adicionalmente, aparte de la mediación en salud, en algún momento podría decirle, mire, ¿sabe qué? Yo considero que usted o también acá deberían tratar de llegar a un acuerdo, etcétera. Perfecto. Entonces hay una apuesta por buscar otros mecanismos de Exacto, yo acuerdo. creo que De eso forma, no creo que acabe la mediación en salud, y sí se va a reforzar la mediación como que expliqué en la presentación. perfecto. Y algunas preguntas un poquito más, más a modo de conclusión. Eh,
¿Consideran que podría haber un aumento progresivo en las desventajas de los médicos en relación a los reclamos de los pacientes y cómo se podría revertir? Juan Carlos. Eh, bueno, ya, yo contesto yo primero, pero está bien. A ver, yo creo que el fenómeno de judicialización, por decirlo de alguna manera, tiene un impacto general y ha sido, si bien creciente, tampoco no ha sido ni explosivo, ni tiene los ribetes que tienen en otras partes del mundo, ¿no? En Chile la judicialización tiene cifras importantes, pero no alarmantes. Eso es súper importante dejarlo asentado. No creo, pero estamos haciendo política ficción, que estos cambios importen más o menos casos de responsabilidad médica, digamos, de manera significativa, ¿no? Lo que sí, y en eso comparto con Pedro Pablo, que va a ser distinto, por lo menos en materia civil, estoy metiendo en un área de mi colega, digamos, puedes hablar de derecho penal, Pedro Pablo, sin ningún problema, pero creo que sí va a haber un alto incentivo para llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que va a haber un incentivo casi perverso, por decirlo de alguna manera, por parte del juez, por llegar a acuerdos. Y en materia penal yo creo que la amenaza del juicio penal, dada la pena asociada, la nueva pena asociada, va a ser mayor, eso sí. No sé si eso va a significar más juicio, pero por lo menos creo que eso va a ser así. Gracias, Juan Carlos. Pedro Pablo, por favor, ¿nos Concuerdo. podrías complementar? No, o sea, no podría complementar algo más allá que lo que ha dicho Juan Carlos. La verdad que concuerdo, digamos, con lo que dice, o sea, no me atrevería a decir que esto va a significar un aumento de casos, ni mucho menos, ni nada. Eh, pero sí va a haber una presión por llegar a acuerdos, que eso va a ser, es otro, digamos, es otro el tema, pero no creo que, digamos, que genere eso. Igual eso tendrá que ver después en la cancha, digamos, cuando ya existan, digamos, las reformas, estén implementadas, pase un buen tiempo, pero no me aventuraría a decir que va a haber, digamos, un aumento para nada. Pedro Pablo, solo para reforzar algo que ya expusiste, dado que nos hicieron la consulta, ¿hará responsables al Estado o a las gerencias o el peso continúa en el médico? Es que sigue habiendo, no hay ninguna modificación de eso, y sigue habiendo responsabilidad del Estado y sigue habiendo responsabilidad de las gerencias, o sea, no de las gerencias, de las clínicas y del médico. Eso sigue igual. Perfecto. Juan Carlos, ¿se considera el reconocimiento de la especialidad médica en estas reformas? No, no hay reconocimiento expreso de las, ¿cómo se llama? De las especialidades médicas. Se mantiene aún ese reconocimiento total, digamos, a los médicos, pero a la medicina o al médico cirujano, pero no hay reconocimiento en las reformas, por lo menos, de las especialidades. Gracias. ¿Se llegará a perder completamente el secreto médico con la judicialización? ¿Cualquiera podría pedir un informe médico? Pedro Pablo. Es que eso no tiene mucho que ver con, o sea, no tiene, de partida no tiene que ver con el tema de la reforma. O sea, el secreto médico hoy en día eh, es hasta que obviamente no es total, sino que también, digamos, si lo pide a través de un juez, obviamente ahí deja de ser secreto y está obligado, digamos, a declarar, o podría declarar, de hecho. Pero si está requerido, digamos, por un juez. Pero no tiene mucho que ver con el tema de las reformas, ni mucho menos, ni nada. Gracias. Una vez que el juez decide el caso y desfavorece al médico demandado, ¿qué opciones tendría? ¿A qué instancias podría apelar? Podría recurrir igualmente como existe hoy en día a la Corte de Apelaciones y eventualmente a la Corte Suprema. O sea, eso se mantiene, cambia un poco el tema de las competencias de la Corte Suprema, pero básicamente los recursos también se mantienen. Aprovecho entonces de inmediato colgarme de la consulta para la que nos llegó en el chat, Juan Carlos. ¿Los acuerdos solamente se pueden llevar a cabo en juicios civiles o penales también es posible? En penales también es posible. En penales existen dos vías para llegar a acuerdos en términos teóricos. Una es un acuerdo que uno hace con el creyente,
hoy en día, digamos, porque por razones estéticas lo permiten este tipo de delitos, no otro, ¿no? Que se llama acuerdo reparatorio, en virtud del cual uno concuerda o acuerda con el creyente una determinada prestación para acabar con el juicio. Y existe otra vía que es la suspensión condicional, que es un acuerdo que uno hace con el fiscal, sin tener en cuenta al creyente, que también tiene que ver con una fórmula para poder evitar el juicio, digamos, y llegar a un acuerdo. Gracias. Eh, Pedro Pablo, ¿hay experiencia en otros países con reformas parecidas a esta? ¿Podemos esperar muchos cambios? Bueno, ustedes ya respondieron aquello, pero sí, ¿se conoce otras experiencias similares Lo que en pasa es otros que, países? lo que, pasa es que tenemos que verlo al revés. En estricto rigor, Chile es uno de los pocos países que todavía tiene el sistema escriturado y no lo tiene oral, de hecho. O sea, estamos al revés. O sea, en Latinoamérica, de hecho, Perú, Argentina, Colombia, tienen el sistema oral civil. Nosotros seguimos teniendo este procedimiento que es del año 1903, que es escriturado. Entonces, finalmente, esto no es algo nuevo, finalmente, del derecho comparado de otros países, sino que nosotros somos los que estamos un poco atrás, ¿ya? Básicamente es eso. Juan Carlos, ¿algo que acotar en ese sentido? No, comparto plenamente lo que dice Pedro Pablo, lo que hacen las reformas, lo que vienen haciendo las reformas legales desde el 2000, como digo, incluido la reforma procesal penal, incluido la ley de mediación del año 2005, y incluido los que estamos conversando ahora, viene un poco a ponerse al día en el avance del derecho en la investigación y en el juzgamiento. No hay ningún avance, o sea, no somos pioneros en nada bajo esa perspectiva, sino que estamos poniéndonos al día, desde el punto de vista jurídico, por supuesto, de lo que pasa en el resto del mundo. Y con esto me hago cargo de una pregunta que hay en el chat que hace un amigo, un doctor, a quien le mando saludos desde ya, que es el doctor Hugo Reyes. Digamos, la legislación comparada es bastante parecida a lo que se está llegando ahora, digamos, los códigos penales. Por lo menos en materia penal, tienen de alguna manera estas mismas improntas, digamos, y estos mismos temas, y tratados más o menos de la misma forma. También le contesto al doctor Juan José Latorre, que escribió, sí, la figura de negligencia que nos acompaña desde el siglo XIX se hace extensiva a otras profesiones. Sí, yo diría que lo relevante de este cambio semántico es que desaparece el cuasi delito de negligencia médica, como lo conocíamos, y aparece el homicidio imprudente por responsabilidad profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces amplía la responsabilidad no solo a los temas médicos, sino que a otro tipo de profesiones también. El doctor Hugo Reyes además preguntaba si Colmet tiene una posición al respecto. Nosotros tiene una posición, por algo estamos conversando con ustedes, digamos, nos ha pedido primero que demos a conocer esta reforma porque creemos que es importante para los médicos y en función de eso tomar las decisiones que corresponden. Juan Carlos, antes de que sigas leyendo en el chat y me dejes sin pega, ¿en cuánto tiempo más podría salir esta reforma? Nos habían preguntado también. ¿Le ven viabilidad en un corto plazo y pensando en el estado de excepción y pandemia? ¿Puede ser fundamento para postergarla? Algo comentaron ustedes. Para cerrar. En cuanto a la reforma civil, yo veo difícil. Yo la veo difícil porque ya también lo dije anteriormente, el costo que tiene de implementación, logística y todo, que es muy distinto a la penal que, como decía Juan Carlos, finalmente es un tema de pena, pero finalmente acá lo que hay es que hay que implementarla y eso requiere mucho dinero. Entonces yo creo que no, había mucho impulso por querer hacer la reforma, pero no contaban con la pandemia y con todo lo que eso ha generado presupuestariamente. Entonces yo creo que por lo menos va a estar atrasada todavía un tiempo más. Eso en civil. Juan Carlos, tú dijiste que en penal podría ser distinto. Sí, en penal yo estimo y creo, con algún grado de información, de que debiera estar vigente el nuevo Código Penal dentro de los próximos años, digamos, dentro del próximo año, ¿ya? Creo que la implementación de este Código Penal no requiere mayores esfuerzos, digamos, económicos, por decirlo de alguna manera. Sí va a requerir para los abogados estudiarse de nuevo el librito,
pero sí, yo creo que tiene una mayor viabilidad y creo que puede incluso, aquí me aventuro, digamos, pero incluso pudiera considerarse como un legado, entre comillas, de esta administración. Gracias. Miren, nos va a hacer una pregunta bien específica, pero dado que nos quedan un par de minutos, no quiero dejar al doctor con las ganas de tener una respuesta. Y nos consultan sobre consentimiento informado. Si trabajo en un hospital en un determinado programa, requeriré hacerle firmar al paciente sobre qué medicamento daré y cuál otro no, como consentimiento informado, y de no hacerlo me expongo a malpraxis por no haberlo hecho. Pero Pablo, tú Eso, eres nuestro Pedro Pablo, especialista, pero Pablo es nuestro especialista en el es esto. que consentimiento. eso es que, claro, el consentimiento informado, vamos, o sea, como brevemente, como está establecido, es un consentimiento verbal, ya, por regla general, y la ley establece que en ciertos casos particulares, sobre todo cuando se puede afectar la vida del paciente o su integridad, de hecho, ya sea y siempre cuando hay una intervención quirúrgica, debe hacerse por escrito. Si esos medicamentos que yo administre o pueda administrar, digamos, como dice el médico en la pregunta, en un determinado programa, puede afectarle la salud del paciente y ese paciente debiera estar informado respecto de esos riesgos, claramente debiera firmarse un consentimiento informado. Gracias, Pedro Pablo. Y la última consulta que nos llega, también sobre el consentimiento, y si es que hay algún cambio con la futura legislación, dice, en ausencia de familiar o lucidez del paciente, ¿quién asume el consentimiento? Es que eso ¿Va a haber está un cambio en ese regulado. sentido? No, nada, ¿No es nada, cierto? nada, 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 Ya. absolutamente ¿Y nada. cómo es actualmente para Es como es refrescar? actualmente, o sea, actualmente si no hay nadie, de hecho incluso lo puede ver el Comité de Ética Científica, de hecho sí, y puede resolver, digamos, ese tema respecto al consentimiento, pero siempre se trata de buscar algún familiar, digamos, que pudiera, digamos, revisar el tema de la voluntad de ese paciente que no tiene lucidez respecto a un tratamiento. Pero eso digamos, no hay ninguna modificación al respecto. Y eso está en la ley. Perfecto. Y cuando no hay tiempo para recurrir, nos dicen. ¿Cómo? No sé, supongo que dicen no hay tiempo. Me imagino que en caso de Son una... poco, ya, lo que pasa es que con el consentimiento informado en caso de urgencias hay una Ujú. excepción. Ya si hay una urgencia médica, yo no necesito hacer un consentimiento informado. Si tengo la vida del paciente, obviamente, en juego, no le voy a preguntar ni a él o a otros parientes, evidentemente, el consentimiento respecto de eso, porque obviamente ahí el tiempo apremia. Muchas gracias. Para cerrar, Pedro Pablo, ¿quieres dejar alguna idea fuerza a propósito de esta conversación? Yo creo que, a ver, siempre es importante el trabajo que nosotros los abogados tenemos que hacer con los médicos, ¿ya? Para la defensa de un juicio, ¿ya? Yo creo que, digamos, con el tema de la reforma, este trabajo va a seguir existiendo y va a ser mucho más exigente, ¿ya? Eh, y eso es un desafío para ambos, va a ser un desafío tanto para el abogado como para el médico el tener que prepararse bien para poder enfrentar estos procesos, ¿ya? Obviamente en FALMED tenemos vasta experiencia, digamos, en ver este tipo de casos. El procedimiento es nuevo, pero tampoco no es digamos, una cuestión que no sea tan ajena. Pero yo creo que, digamos, el desafío es a seguir trabajando, como lo hemos hecho en nuestros otros procedimientos, en el procedimiento actual, pero con mayor fuerza y celeridad, digamos, para poder preparar mejor las pruebas. Es lo que yo podría, digamos, como concluir. Muchas gracias, Pedro Pablo. Juan Carlos, por favor, ¿nos entregas unas recomendaciones a propósito de lo revisado hoy día? Sí, yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad. A pesar de lo incendiario que parezca lo que estamos hablando, a pesar de lo incisivo y en algunos casos tóxico de lo que hemos conversado, quiero que los médicos estén tranquilos por varias razones, digamos, pero por la fundamental es porque en todos estos procesos, independientemente de la forma en que se llegue a conocer la verdad jurídica, ¿ah? En todos estos procesos, independientemente de la sede
donde se investiguen, penal o civil, en todos estos procesos, reitero, lo que va a determinar la responsabilidad, es decir, la culpabilidad o inocencia del médico, va a ser si se actúa o no se actúa conforme al ex artis. Y en consecuencia, la evaluación que se hará con las pruebas que aporten vuestros abogados, digamos, es decir, nosotros, y las pruebas que aporten las contrapartes, va a ser en función de si los médicos actuaron con aquella práctica médica generalmente aceptada por la medicina, con ese paciente, en ese lugar y en ese momento. Y eso es una gran tranquilidad, porque puestos en ese mismo escenario, los más de 5.500 juicios que hemos participado en Falmen, en más del 99% han quedado demostrado que los médicos sí actuaron bien. Por lo tanto, el mensaje de tranquilidad es en ese sentido. La única manera de seguir enfrentando los cambios judiciales o los cambios procesales es precisamente seguir haciendo bien lo que ustedes hacen todos los días bien, la mejor medicina posible. Eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Y con esto damos por terminada la entrevista del día de hoy. Antes que ustedes se retiren, recordarles que esta exposición ha sido grabada, así que la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube dentro de los próximos días. Y agradecemos, ustedes son nuestros principales voceros respecto a estas actividades educativas que estamos realizando cada 15 días. Así que los esperamos en la próxima con un tema que ustedes también nos pueden sugerir a través de nuestras plataformas o de la encuesta satisfacción que les vamos a enviar. Y finalmente, recordarles que este es nuestro fin y nuestro propósito educativo, por tanto, la pandemia nos ha entregado este aspecto positivo de las plataformas tecnológicas, así que podemos llegar donde antes no podíamos encontrarnos, así que si ustedes de algunas regiones quieren una charla como esta o cualquiera de las otras que hemos ido exponiendo desde el año pasado, por favor, nos escriben y tenemos toda la disposición del mundo. Nuestros abogados van a estar siempre atentos a responderles y a presentarse con este tipo de actividades. Habiendo hecho eso, les agradezco su importante participación y espero que nos encontremos en 15 días más. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Pedro Pablo. Nos vemos Gracias, prontamente. hasta luego. Hasta Que luego. estén muy bien. Chao. Chao, chao a todos.